es Dios. Y bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios en el libro de Génesis, en su capítulo número 41, verso 38 al verso 42. Amén. Génesis está después de Apocalipsis. Génesis capítulo 41, verso 38 dice así la escritura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimos, y puso un collar de oro en su cuello. Siéntense. Aleluya. Hoy quiero hablar sobre la alianza de las bendiciones de Dios al cristiano. Amén. Y solamente voy a tomar el verso 42, que dice: entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. En el libro de Esther hay una historia similar a esta. En el capítulo 8, verso 2 dice: y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. En el Nuevo Testamento encontramos también una historia similar sobre el hijo pródigo, que el padre dice que corrió y se arrodilló y dijo: mi hijo estaba perdido y es hallado, estaba muerto y hoy ha resucitado. Y le mandaron a hacer un vestido y le pusieron de las mejores ropas, y el último atuendo fue un anillo en sus dedos. Entonces, hay un pacto de por medio, hay un acuerdo, hay una alianza, y para ello tiene que haber un símbolo, y ese es el anillo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la alianza y del favor de Dios hacia la vida del ser humano, decimos entonces que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada se puede interponer entre Dios y el creyente. Pero para ello tenía que pasar ciertas dificultades, y bueno, uno fue llevado, primero lo vendieron sus hermanos, pero antes de eso lo vendieron a una fosa, a una cisterna, dice la Biblia. Después lo sacaron, lo vendieron, luego la caravana se lo llevó y lo vendió como esclavo en Egipto, y después en Egipto Potifar lo compra y después lo pone sobre sus bienes. Después lo mandan a la cárcel por culpa de la mujer de Potifar. Allí interpreta dos sueños: el primero es del panadero y del copero del rey, y por último pues interpreta el sueño del faraón. Aleluya. Y entonces le da el anillo, y solamente mayor que José era el mismo faraón. Todo su pueblo estaba bajo las órdenes de José. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros podemos alcanzar que Dios tenga una alianza con nosotros? La Biblia dice que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cómo podemos alcanzar una alianza en medio de nuestros problemas, en medio de las circunstancias? Antes de predicar, antes de
llegar a entender, como muchos decimos, que comprendemos a Dios, entendemos a Dios, antes de llegar a proferir estas palabras, primero tenemos que entender que el ser cristianos a nosotros no nos va a garantizar el favor de Dios, sino cuando el favor de Dios está sobre el creyente, sobre la vida de un hombre o de una mujer, se ve rápidamente cómo Dios está actuando a favor de aquella persona, porque quizás pasó un momento difícil de José, quizás Mardoqueo llegó el momento en que ya lo iban a ahorcar porque Amán había puesto ya aquella horca para este hombre, para matarlo, pero sin embargo empezaron a buscar en los libros. Lo primero que va a hacer Dios, que va a buscar en la historia, en las obras del creyente, a ver qué hizo fulano de tal para que pueda tener mi favor. Si vemos, el rey le empezaron a leer una historia de uno que había hecho algo importante. A nosotros nos van a recordar por lo que hemos hecho, ya sea bueno o sea malo. Y este hombre recordado, y el rey dijo, bueno, ¿y qué hicieron a tal hombre? Y dice, pues nada, no le hicieron nada, no lo favorecieron. Pero después, cuando escuchaba que lo iban a matar, Esther, pues no va a hablar de Esther. Esther se puso a ayunar y también pidió a Mardoqueo que ayunara. Sin embargo, pues el favor de Dios estaba ahí ya por todo lo que ellos eran. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos alcanzar la alianza de Dios? Nosotros, los seres humanos, necesitamos y tenemos muchas carencias en nuestra vida. Tenemos necesidades, y esas necesidades a nosotros nos tornan en una decadencia espiritual. Y a veces, cuando llega la decadencia espiritual o llega un problema, lo primero que nosotros hacemos es decir, y bueno, ¿dónde está Dios? Cristo vive. ¿Dónde está ese Dios poderoso al que nosotros le clamamos? Porque hemos escuchado en la iglesia, en predicaciones, en campaña, en donde sea que hemos ido, que hay un Dios poderoso que va a favorecer a su iglesia, pero que estamos en esta circunstancia y no hay respuesta de Dios. No hay nada de parte de Dios. Cuando yo leía la Biblia, yo decía, la Biblia me tiene esclavizado a mí. La Biblia a mí me dice que no haga esto, que no haga lo otro. Y de cierto modo estaba prisionero de mis pensamientos y no de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios a nosotros nos ha hecho libres. Y en esta parte, cuando nosotros somos libres y estamos recibiendo el favor de Dios, no es lo mismo que te favorezca Dios a que te favorezca un hombre. ¿Por qué no es lo mismo, hermanos? Porque las limitaciones del hombre tienen una tangente, ya no puede pasar esa línea, ya no la puede pasar. Pero cuando te está favoreciendo Dios es muy distinto. Porque cuando es Dios quien te está favoreciendo, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esta parte es la que muchas veces no entendemos. Ay, es que yo tengo un amigo, yo tengo una amistad que puede hacer por mí lo que esté a su alcance o lo que yo le pida lo va a hacer. Sí, pero eso tiene limitaciones. Y cuando Dios está favoreciendo, eso no tiene límites. Porque a José no le dijo, bueno, te voy a poner sobre mi casa, pero no vas a manipular ni le vas a decir nada a mi gente, porque todo lo tienes que consultar conmigo. No fue así. Le dijo, tú vas a gobernar sobre mi casa y sobre mi pueblo. Entonces, cuando Dios da en abundancia. Pero cuando es el hombre, pues empieza a tener esas decadencias, empezamos a bajar. Yo siempre pensaba en el ministerio. Yo tengo que hacer muchos méritos para poderle ganar el favor de los líderes, para poder crecer en el ministerio. Estaba muy equivocado, porque los méritos los tengo que hacer con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y él decía, me van a mandar a predicar, quizá voy a salir fuera del país, o quizás a mí me van a dar una congregación grande, porque cuando te juntas con grandes, pues dicen ahí que se vuelve uno grande. Y entonces entendí la parte que no era así, sino que el favor de Dios no puede ser el favor de los hombres, porque eso tiene limitaciones. Pero cuando yo entiendo que para crecer y para poder trascender, alguien a mí me dijo en una ocasión,
abrazo cuando hablamos de la Biblia y no podía entender las partes de que una cosa es un movimiento y la otra cosa es la vida espiritual. Alguien me dijo, no te metas con los grandes porque te vamos a hacer pedazos. Y yo dije, bueno, yo me meto con Dios, que es más grande que todos, y siempre voy a tener el favor de Dios. Meses después entiendo que si el diablo se levanta contra nosotros para conspirar en contra de nuestra vida, pues no va a suceder nada, no va a pasar nada. Dios va a seguir obrando de la misma manera en que tú lo busques. Dios va a seguir honrando tu vida de tal manera que tú lo honres también a Él. Pero si nosotros no honramos a Dios, no vamos a tener este favor. La alianza que Dios quiere hacer con el hombre y la mujer, el pacto, el acuerdo mutuo, va a depender de cada uno de nosotros. El cristiano no crece porque le ayude el pastor, le ayude a fulanito de tal. El cristiano crece por su dedicación. Va a avanzar por la dedicación que tenga a Dios. Entonces, José no escaló por tener el favor del faraón, sino primero tener el favor de Dios. Esta parte quizás nosotros no la entendemos y llevamos años estancados y no avanzamos y no trascendemos, porque lo primero es la mirada en el hombre. Y la primera mirada que debe de tener el hombre es sobre Dios. ¿Cómo somos nosotros débiles en las pruebas, en las aflicciones? Imagínense José estando en la cárcel, ahí era la tumba final de este hombre. Ahí para él su vida había terminado, porque de ahí iba a ir a la horca. De ahí lo iban a matar. No es como ahorita te sentencian a 30 años de prisión y tienes 40, dice, bueno, a los 70 voy a salir de prisión. En aquel tiempo no. En aquel tiempo los sacaban de ahí o para venderlos o para matarlos. Tenía también la tendencia que podía morir en manos de otros presos. Pero cuando llegó a ese lugar, la cárcel empezó a prosperar. Y no es porque llevaban más presos, sino porque iba creciendo en más bendiciones en ese lugar. Era más ordenado, quizás había más alimento, las raciones alcanzaban para más personas y todo estaba en bendición. Pero cuando el favor de Dios está sobre nuestra vida, imagínense, si usted tiene 5 pesos y tiene el favor de Dios, ¿qué va a hacer con 5 pesos? Para mí nada. Para mí no sirven 5 pesos, pero para Dios es mucho. Dios lo puede hacer convertir con que con 5 pesos coma su familia. Aleluya. Pero ¿cómo vamos a hacer que coma una familia entera con 5 pesos? ¿Cómo lo hacemos? Es que lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Entonces Dios no tiene esas limitaciones que tenemos nosotros, y el favor de Dios siempre va a depender de cómo lo estemos buscando. La Biblia dice que mandaron a hacer una fiesta, matar al becerro más gordo, mandaron a hacer muchas cosas, y el favor de Dios sobre la vida de aquel hijo pródigo. Pero hermanos, este camino es tan... alguien dice que el camino de Dios es muy difícil. El camino de Dios es fácil también. No es tan difícil como muchos han creído, y que tener el favor de Dios es que me tengo que esclavizar, tengo que ayunar de lunes a domingo, y tengo que orar 24 horas y tengo que leer también las 24 horas del día. El favor de Dios no depende de eso, sino de un corazón arrepentido, un corazón puro y sincero delante de su presencia. Porque si nosotros ayunamos, nosotros oramos, nosotros leemos la Biblia 24/7, ¿de qué sirve si no tenemos un corazón arrepentido? ¿De qué sirve que nosotros nos manejemos haciendo algo cuando la parte esencial, la sinceridad, no la tenemos delante de Dios? De nada sirve. Entonces esta parte no depende de nuestra fuerza, de lo que yo pueda hacer. Es que mañana voy a ayunar, mañana voy a ayunar, y mañana voy a ayunar. Y ahí está el creyente que se cree muy santo diciendo, mañana voy a ayunar, mañana voy a ayunar, porque esta semana voy a predicar y la unción de Dios tiene que caer, o voy a dirigir y la gloria de Dios tiene que caer, o yo necesito tal cosa y voy a ayunar todos los días. No va a depender de eso, va a depender de la sinceridad
sinceridad que tú tengas para con Dios, la entrega, la pasión, la santidad. ¿Por qué, hermanos? Porque imagínense Dios escogiendo a Pedro, escogiendo a Jacobo, escogiendo a Santiago. ¿Quiénes eran estos hombres? No eran hombres que eran letrados, era gente del vulgo, no es que no sabían leer, sino que allá están. Pero ¿por qué Jesús escoge a estas personas? Pudo haber escogido al Sanedrín, al sacerdote, a los levitas en aquel tiempo, pero vaya, escoge a gente tan sencilla, gente que no representaba nada. Bueno, Pedro era un pescador y su único lema era pescar. ¿Cómo es que Dios escoge a estos hombres y los llega a ungir tanto con su espíritu que hasta la sombra estaba ungida? ¿Cómo es que Dios a través de Jesús escoge a estos personajes que no tenían nada que ver en el medio de la enseñanza? Que no sabían más que, bueno, Pedro sabía quizás componer las redes, componer los paños, y como decimos ahorita, las atarrayas, quizás sabía pescar al anzuelo con la varita o la caña, pero ¿qué sabía de ir a predicar, de sanar enfermos? Nada. No sabía nada, no podía dar testimonio. Oh sí, cuando yo fui allá en medio del mar, allá en la laguna, oré por un pescado que se había muerto y resucitó. Pues no sabía. Sin embargo, cuando Jesús llega y le dice a Pedro, ve hacia lo más profundo y tire las redes, y Pedro le responde, pero maestro, es que ya hemos pescado toda la noche y no hemos agarrado nada, y donde tú nos estás mandando, ya nosotros ya fuimos, ya estuvimos ahí. Y le dice, Pedro, boga mar adentro. Adéntrate, métete ahí. Y bueno, Pedro agarra su red, agarra su barco y vuelve. ¿Y quién iba en el barco? Iba Jesús también. Y tiraron las redes y pescaron como jamás en su vida lo habían hecho. ¿Qué estaba ahí? La alianza de Dios, el favor de Dios con aquel hombre. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros vamos con nuestras propias fuerzas, bueno, voy a ir a pescar así como el apóstol Pedro, a ver cuántos pescados voy a agarrar con mi cañita, y no agarro nada, porque el favor de Dios no está en nuestra vida, porque Dios no está favoreciendo lo que estamos haciendo. Y parece fácil, yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué hay cristianos, personas que en el camino de Dios intentan con sus propias fuerzas predicar, cantarle a Dios, orar, ayunar, y no avanzan, no trascienden? Usted ve que alguien se levanta en el camino de Dios y rápido se vuelve un evangelista, se vuelve un predicador, pero y algunos llevan años intentándolos y no pasa nada. Y dice, bueno, pero ¿por qué lo logró y yo no? A lo mejor es la manera en que lo está haciendo, a lo mejor es la forma en que está realizando lo que Dios está esperando de aquel hombre o de aquella mujer que cuando suba a cantar, quizás es que la hermana lleva 30 años cantando y el otro acaba de llegar y empezó a cantar, y cuando él canta la gloria de Dios desciende, o por qué avanzó y por qué trascendió tanto. Y esas incógnitas siempre las va a tener el ser humano, siempre las va a tener el cristiano. ¿Por qué a mí no me habla Dios? ¿Por qué yo cuando oro no sanan los enfermos? ¿Por qué yo no puedo profetizar a la iglesia y lo que digo se cumpla? ¿Por qué yo no puedo hacer tantas cosas? ¿Por qué no puedo trazar un sermón? ¿Por qué yo no puedo ser un evangelista internacional? Porque quizás es la manera en que nosotros nos estamos acercando a Dios y nos estamos esclavizando cuando Dios a nosotros nos está mandando a disfrutar, porque es un privilegio servirle a Dios. Y ahí es donde va a depender no de tanto la búsqueda, sino la sinceridad que tengamos para con Dios. Yo siempre he dicho, cantemos una alabanza y cantémosla con el corazón y la gloria de Dios va a descender. Cantemos 20 alabanzas y cantémoslas con nuestra fuerza, no va a pasar nada.
Por eso hay gente que sabe dirigir y las alabanzas, las carreras del coro van muy pegaditas y se alocan. Yo siempre he dicho esa palabra, se alocan cantando y cantan y cantan y cantan y cantan. Y al último lo que termina es un pueblo cansado, un pueblo fatigado de aplaudir. Algunos dirán, ¿a qué hora será que va a dejar el hermano? Ya me duelen las manos de estar aplaudiendo, el audio me lastima, el músico va por un lado, el cantante va por otro lado. ¿A qué hora será que el hermano va a entregar el lugar para la predicación? ¿O a qué hora va a terminar el culto? ¿Por qué? Porque no es el favor de Dios. Y estamos cantando y estamos predicando simplemente por predicar y cantar a Dios. Pero cuando Dios está en medio del asunto, las cosas son muy distintas. Jesús estaba en la barca de Pedro y le dijo, pues tira las redes, y salieron multitudes de pescado. Entonces, ¿qué está esperando Dios? Imagínense que este hombre interpreta los sueños y le entregan la alianza. Dios ha querido hacer una alianza con nosotros, pero nosotros no nos hemos dejado. Dios ha querido favorecer a nosotros, pero nosotros no nos hemos dejado. Y mientras nosotros no nos dejemos, no va a pasar nada. Se llama decisiones que tenemos que tomar. Se llama entrega, se llama pasión por Dios. Pero no equivoquemos la pasión por Dios y la entrega al querernos que ya andamos volando, porque pues los únicos que vuelan son los ángeles y los pajaritos. Así de simple. Es aquí venir y decirle, Señor, yo quiero predicar, yo quiero cantar, y quizá nada más me sé un texto bíblico, pero hoy quiero que se derrame tu gloria. Y va a cambiar este pensamiento y la gloria de Dios va a empezar a cambiar sobre nuestras vidas. Porque, hermanos, quisiera que hoy entendiera que el ser un cristiano no va a depender de que nosotros estemos en ayuno todos los días. O que vayamos quizás, gracias a Dios aquí no tenemos el muro de los lamentos, nada más el templo de los lamentos. Porque en Israel está el muro de los lamentos y la gente llega ahí a estarse golpeando la frente. Elija Adonai. Ahí se están golpeando la frente, pero no se arrepienten. Y ese es el problema. Entonces tenemos el templo de los lamentos, donde escucho tanta gente que está llorando y yo he pensado, ¿será que con llorar yo voy a conquistar el corazón de Dios? ¿Cómo lo conquisto el corazón de Dios? Si fuera por llorar, hermano, Dios mío, tuviéramos a Dios en el bolsillo. Pero no es así. Usted puede venir al templo y decir, Señor, aquí estoy, y tú sabes que te amo. No pasa nada. No va a suceder nada, porque Dios no está esperando que usted venga a llorar al templo. Dios está esperando que tenga un corazón sincero, que las palabras sean sinceras. Es que Dios no busca llorones. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en qué más, y en verdad. Por eso, en una ocasión, yo voy a predicar a un lugar y le pregunté a un pastor, ¿por qué lloran tanto usted cuando predica? Y me dijo, es que a ti no te ha tocado el Espíritu de Dios. O sea que tenemos espíritu llorón. Viene el Señor, me toca y ¡pum! Señor, sí, voy a ir, Señor. Vente a predicar más donde. Señor. Le dije, ¿así? ¿O cómo? Me dijo, es que tú no has probado esta parte. Le dije, yo he probado mucho el poder de Dios en mi vida. Dios me ha derramado su unción gloriosa y no tengo nada que quejarme, le dije. Pero yo no he llegado, le dije, a un altar y una vez subiéndome, empiezo a llorar. O sea, alguien estaba contando un testimonio un día, estaba leyendo una biografía de un personaje, de lo que le había pasado. Y cuando llevaba 5 minutos solamente de que había tomado el altar y leyendo una biografía, estaba llorando. Y yo dije, pues este hombre ya no va a poder explicar la palabra de Dios porque le hizo llorar la historia. Pero triste y lamentable es que cuando leemos el libro de Isaías capítulo 53, no lloramos. ¿Qué dice Isaías capítulo 53? ¿De qué habla? Del cordero que fue inmolado. Ay, no lloramos, pero leemos que se murió el perrito. Ay, pobre perrito. Hay tanta gente que se está muriendo
no siente nada. ¿Por qué? Porque es que la sensibilidad que Dios pone en el corazón no es para llorar. ¿Para qué es? Aleluya. A ver, hermanos, ¿para qué es? La sensibilidad que Dios pone en el corazón no es para llorar, es para que seamos sinceros, para que reconozcamos que estamos mal. Y esa parte, mientras no esté en nuestra vida, no va a poder el Señor poner el anillo. Antes era el anillo, ahora ¿qué pone el Señor? Su Espíritu Santo. Antes la alianza era un anillo, hoy la alianza es el mismo Espíritu de Dios, el mismo que conoce la mente de Dios. Y alguien va a decir, y bueno, si es la mente de Dios, ¿para qué va a entrar en nuestra vida? Para conocernos, para saber cuáles son nuestras debilidades y nuestra fortaleza. El problema del ser humano es que habla más de sus fortalezas y no de sus debilidades. Y esta parte, la gloria de Dios no va a descender cuando un avivamiento jamás va a estar en una iglesia que esté brincando y saltando. Eso no es un avivamiento. Jamás será un avivamiento eso. ¿Dónde vienen los mejores avivamientos? Hermano, pues, En la intimidad con Dios. en la intimidad con Dios. Y sola con Dios. Hermana Helen, ¿de dónde surgen los mejores avivamientos? Sí, a ver, ¿cuántos estuvieron los jueves aquí? Amén. ¿De dónde surgen los mejores avivamientos? Según el texto bíblico dice que el poder de Dios va a reposar sobre la vida del creyente en medio de las debilidades. Porque el poder de Dios se va a perfeccionar en medio de esas debilidades. Entonces quiere decir que el mejor avivamiento no viene de las campañas ni de los cultos de avivamiento, viene de las pruebas. Porque de ahí salimos nosotros refinados como el oro. Y cuando entendamos esta parte de que alguien diga, es que la iglesia tiene que hablar en lengua, no es así. La iglesia tiene que tener un corazón puro y sincero para con Dios. Lo demás, el Señor sabe. El Señor no va a llevar a la gente por hablar en lengua. El Señor no va a llevarse a la gente porque haga milagros y haga sanidades en el nombre del Señor. El Señor se va a llevar a la gente por que sea un pueblo sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Queremos el pacto para con Dios, queremos una alianza para con Dios. Olvidémonos de todo lo que hemos hecho mal y empecemos a caminar. Mardoqueo alcanzó el favor del rey, José alcanzó el favor del rey, el hijo pródigo alcanzó el favor de su padre. ¿Y qué esperamos nosotros? ¿Qué esperamos nosotros? Entonces, hermanos, no es el ayunar tanto, no es el orar tanto, sino conservar nuestra vida al Señor. Porque si ayunamos nosotros todos los días, pero hay gente que ayuna en la mañana y toda la mañana y en la tarde come doble. Y lo primero que dicen es que yo no desayuné, tengo que comer doble. Ese ayuno no sirve tampoco. Ese ayuno no sirve para nada. Porque si nosotros, lo primero que, imagínense, los que tienen sus mamás con ustedes, lo primero que dicen, mamá, mañana voy a ayunar, pero después que entregue mi ayuno, ¿qué vamos a comer? ¿En qué está pensando? ¿En qué? En la comida. Y lo primero que tenemos que pensar cuando yo vaya a entregar el ayuno, ¿qué será que voy a sentir yo? ¿Qué será que me va a dar Dios en este día de ayuno? Eso es lo que debemos de pensar. Y no, mañana que te entregue el ayuno yo quiero un caldito con verdura y unas tortillas así para que no me dañe el estómago. Gloria a Dios. Imagínense Jesús cuando se fue al desierto, ¿será que se fue pensando cuando me regrese el Espíritu? Porque él ni se fue, él se lo llevaron. Hay una gran diferencia porque dice la Biblia que fue tomado, lo bautizan y lo tomaron y ahí se lo llevaron al desierto. 40 días y 40 noches, se lo llevó el Espíritu de Dios. Imagínense Jesús preguntándose, ¿será que va a haber uvas todavía en la cosecha?
¿O será que todavía va a quedar vino? ¿Será que mi mamá cuando yo regrese va a tener pan sin levadura para que yo coma? Imagínense a María echando las tortillas o haciendo el pan. ¡Ay, ya va a venir Jesús! Ya va a venir Jesús y tiene que comer bien porque seguro se lo llevaron allá al desierto y tiene que estar ayunando. No. Era algo muy distinto cómo se vivía el camino de Dios anteriormente. La Biblia dice que el pueblo de Dios partía las cosas cada día el pan. Y era una gran alegría, era una gran bendición. Pero todo era muy diferente porque imagínense que en los apóstoles grandes señales se hacían por mano de los apóstoles en aquel tiempo. Hoy no se está haciendo nada. Porque muchas veces no tenemos el favor de Dios. La gente está esperando que se levante uno de la sierra, que es el milagro más grande, y el milagro más grande es que se entregue un alma a Cristo. Porque siempre que he predicado tengo la oportunidad de ser dicho, es que se levante un paralítico de una silla de ruedas, no hay fiesta en el cielo. Para ellos es muy común el poder de Dios, pero que se entregue un pecador al camino de Dios, entonces hay grandes fiestas en los cielos. Porque es una alma que se le está arrebatando a Satanás del reino de las tinieblas y ha pasado a una luz admirable. Ahí cambian las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros no alcanzamos el favor de Dios. Porque la mentalidad es, el hermano se va a ir al infierno. ¿Quiénes somos nosotros? Somos seres humanos. Y por eso Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Entonces nosotros tenemos que ver que no porque seamos cristianos nosotros nos garantiza que nos vamos a ir al cielo. Es que muchos estamos equivocados. La alianza que tenemos que tener para tener todo el tiempo el favor de Dios es un pacto. Y un pacto es un acuerdo mutuo entre 2 o 3 personas o más. Y mientras no esté ese acuerdo, esa alianza con el ser humano, no va a pasar nada. Así puedes pelarle todas las rodillas que tú quieras. Tú puedes orar y gritarle a Dios, no va a suceder nada. Puedes venir al templo, llorar y hacer lo que tú quieras, no va a pasar nada. Y tú vas y vamos a seguir en las mismas. No vamos a crecer. Por eso, hermanos, un corazón sensible. ¿Se ha preguntado usted por qué a los ministros de culto Dios les habla tanto? Y Dios los ha estado ministrando y les habla y les dice, mi pueblo necesita esto, o háblale a mi pueblo esto, o dile a mi iglesia esto. ¿Se ha preguntado por qué? A mí se me han acercado y me dicen, hermano, ora por mi hermana y para que el Señor me ayude porque tú estás cerquita de Dios. No, cerquita de Dios está el arcángel Miguel, yo no. El arcángel Gabriel, yo no. Yo estoy acá en la tierra, son miles y millones de kilómetros que me separan de Dios. Pero hay alguien que está cerca de Dios y ese es nuestro intercesor, es Jesús. Y a través de él podemos llegar a la presencia de Dios. Pero no estoy tan cerca de Dios, ni estoy lejos de Dios, estoy donde Dios me ha puesto. Ahí estoy y he tratado de permanecer en ese lugar donde Dios me ha puesto. Y han venido problemas, y han venido luchas, y han venido aflicciones, y han venido cuantas cosas se atravesaron el camino, pero sé que Dios está conmigo. Y es ahí cuando nosotros empezamos a despertar. ¿Por qué soy cristiano? Es la pregunta que muchos se hacen. ¿Qué hago yo en el templo? Yo nada más caliento esa banca, toda carcomida ya la tengo ahí de estar en el templo. No crezco, yo parezco un bonsái chiquitito, enano, chaparro en el evangelio y no avanzo por más que quiero, porque no está el favor de Dios en tu vida. Y mientras no esté el favor de Dios en nuestra vida, difícilmente avancemos. No es lo que yo quiero, es lo que Dios ha puesto para mi vida. Porque yo puedo querer muchas cosas. Yo quiero que quizás se unja mi sombra y a lo mejor ni sombra tengo. Yo quiero que el Señor unja mis uñas y a lo mejor me paso comiéndome las uñas. Yo quiero que el Señor me lleve a predicar a muchos lugares, pero cuando me manda lo primero, ay Señor, tú sabes que allá está feo y no hay luz, Señor, ¿a qué voy a ir allá? Si tú allá tienes pastores, Señor, que ellos prediquen. Esa es la gran experiencia, que si te mandan a predicar donde no hay luz, tienes que ir a predicar. En una ocasión, cuando yo tenía como 10 años, yo tuve un sueño, no, eran 13 años que tenía. Yo tengo un sueño donde me habla el Espíritu de Dios y me dijo, vas a ir y levantar una iglesia en el Caguactal. Y yo me desperté y dije, ¿dónde es el Caguactal? ¿Dónde es? Y empecé.
Pasaron los años y cuando tengo 16 años yo le pregunto a mi papá, ¿dónde es el Jabotal? Y ella me dijo, te vas a ir derechito hasta allá, hasta lo último, y ahí vas a empezar a caminar, y es como montañas ese lugar. Y dije, Dios mío, ¿y qué creen? No fui. Y hasta el día de hoy no he ido a Jabotal ni lo conozco. Otro día cuando me habló el Espíritu de Dios y me hablaba por mi nombre, estaba en mi cama y lo primero que hice fue que me enrollé de pie a cabeza. Cuando la tercera vez me habló, me dio muchísimo miedo. Y dije, me está hablando el diablo. Y me dio tanto miedo porque nunca había escuchado la voz de Dios. Alguien dice, es que ¿cómo es posible que puedan escuchar la voz de Dios? La voz del Espíritu Santo es algo muy suave, muy apacible. La voz de Dios es una voz potente que no se puede contener. Dos cosas muy distintas que tenemos que analizar los cristianos, que cuando tenemos el favor de Dios, vamos a hacer cosas sobrenaturales. Pero mientras no tengamos esa alianza y el favor de Dios, no va a pasar nada. Usted va a subir a predicar y ni va a poder predicar bien. Usted va a subir a cantar y hasta las alabanzas se le van a olvidar. Me pasaba antes cuando yo iba a predicar en el instituto bíblico. Yo iba a predicar y acá yo pensaba un gran sermón espectacular y que la gloria de Dios descendía en el instituto. Me subían a predicar y me hablaban. Me pasó lo mismo cuando iba a predicar por primera vez. Me imaginé un sermón y me imaginaba la iglesia todo adorando al Señor y yo hablando fuerte como los predicadores puertorriqueños y gritando de que el Señor estaba ahí. Cuando me subí a la plataforma, la mente la tenía en blanco. Apenas puedo decir Dios les bendiga. ¿Por qué? Porque no estaba el favor de Dios. Y no es que Dios no vaya a usar la vida de usted o la vida de alguien más, sino que nosotros tenemos que tener la alianza, ese pacto para con Dios. Pusieron a José sobre esto, hicieron graneros y todavía el faraón dice, ¿acaso vamos a encontrar otro hombre que tenga el Espíritu de Dios? ¿Acaso vamos a encontrar en Samaria un hombre o una mujer con el Espíritu de Dios? Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? ¿Acaso si analizamos durante años cuántos predicadores han salido de aquí? Y vienen otros pastores, está una temporada y se va. ¿Y cómo sigue la iglesia? Gloria a Dios. ¿Y cómo sigue la iglesia? Bien bonsai. Está muy truncado. ¿Y cómo sigue la iglesia? Nunca trasciende. Porque los predicadores que se han levantado en esta iglesia no quieren ir más allá. Y siempre me he preguntado, mire, Samaria tiene todo y está la gloria de Dios en su vida, pero no sabe utilizar. No sabe caminar en la gloria de Dios. No sabe andar sobre la gloria de Dios. Andar sobre la gloria de Dios no es un día, es todos los días. Una cosa son las bendiciones y otra cosa es el favor de Dios para el ministerio. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver qué está pasando en nuestra vida, contra quién estamos peleando. Deje de pelear con nosotros mismos. Yo peleo con mi misma vida, usted deje de pelear con usted mismo y dígale, Señor, aquí estoy. Mándame donde tú quieras, haz lo que tú quieras, pero cuando te mande a predicar, parquémoslo acá, hazlo. Cuando te mande a predicarle a alguien, ve, pero no le vayas a decir que vas a ir al infierno si no te arrepientes. Señor te va a condenar. Hay gusano que nunca muere y la gente se va a la iglesia. ¿Por qué? Porque le metimos miedo. Y allá hay un lago de fuego y te vas a ir al infierno y ahí el fuego jamás se apaga. ¿Y por qué se va a ir la gente al templo? Por miedo. Y no por una convicción de que quiere adorar al Señor.
Por eso hay tanta gente que ha venido a las iglesias y se ha ido, porque no tiene una convicción de lo que nosotros le enseñamos. Lo primero que llegando aquí a la iglesia le decimos es que tú no tienes que ir a los rezos, no tienes que comer ofrecido ahí, los sangre, lo otro, pero no le hablamos de las bendiciones de Dios. Mencióneme una de las bendiciones de Dios que marca la Biblia. A ver, porque usted le puede llamar bendición hasta el pollito que tiene en su casa, o hasta el hongo que tiene en los pies, pero eso no es bendición de Dios. Mencióneme una de las bendiciones que habla Dios en su palabra. Ser llamado el más importante. Ser llamado Aleluya. hijo de Dios. Herencia. Apropiarnos, ser adoptados por Dios. Esa es una bendición. Otra de las bendiciones, vida eterna. Alguien está pensando muchas veces, ay, el infierno. Dejemos de pensar en el infierno y pensemos en las bendiciones de Dios. Porque el que tiene el favor de Dios no tiene nada que estar pensando en el infierno. Tiene que pensar en la presencia de Dios mismo en su vida. El que tiene el favor de Dios no tiene que preocuparse. Porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Queremos ser una iglesia. Yo he querido una iglesia en este lugar y le he reclamado tanto a Dios, porque cuando yo llego a este lugar, Dios me prometió una iglesia hermosa. Vi predicadores, vi directores, vi músicos, vi una construcción diferente a la que tenemos. Y yo le dije, bueno, y se me hiciste tantas promesas, me hablaste, te presentaste a mí y me dijiste, ¿para cuándo la vas a dar? Y entonces me dijo, yo estoy moldeando a mi iglesia, yo la estoy transformando y también te dije, la voy a limpiar. Y dije, bueno, entonces síguela limpiando. También las bancas esas viejas que tenemos las tenemos que sacar. Pero nosotros tenemos que pensar que para alcanzar esta magnitud de tener la alianza y el favor de Dios, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Hay gente que ha estado en rivalidades y peleando por el ministerio con el pastor, y no es con el pastor que tiene que pelear ni con Dios ni con el diablo, porque mucha gente dice, es que yo no tengo ministerio por culpa del diablo, y yo no predico bien por culpa del diablo, y yo no dirijo bien por culpa del diablo. Bueno, entonces ¿quién le adora? ¿Y quién te manda? El diablo, Dios. Y es ahí donde cambia la forma de pensar de nosotros, porque hay gente que yo no le sirvo a Dios, porque Dios quiere que hasta ahí llegue yo. No, Dios no quiere que tú llegues hasta ahí, Dios quiere que tú avances y trasciendas. El problema siempre ha sido el ser humano, porque la Biblia dice que ha tenido pensamientos de bien y no de mal, y pensamientos de paz sobre nosotros. Pero el problema es que ha interferido que nosotros no sabemos adorar a Dios. ¿Cómo adoramos a Dios? El cristiano no debe de decir que la adoración a Dios es estar ayunando. No es nuestra adoración a Dios. Tú ayunas porque tienes necesidades para romper toda ligadura de impiedad. Tú oras porque tienes necesidades. Tú lees la Biblia porque quieres aprender de la palabra de Dios. Eso no es una adoración a Dios. Nosotros oramos, leemos la Biblia, ayunamos por necesidad. Pero la adoración a Dios va a constar de un corazón sincero, porque no puede decir que adorar a Dios es leer la Biblia, porque esto no es adoración, porque esto es palabra de Dios. Adoración es lo que tú le ofrezcas a Dios, lo que tú le estés entregando a Dios. ¿Y qué le has entregado? O sea, si no le entregamos nada a Dios, no puedo decir yo adoro al Señor porque ni el corazón le he entregado a Dios. ¿Qué tienes tú que le estás ofreciendo a Dios para que diga, yo le estoy adorando de esta manera? Porque yo le estoy entregando esto a Dios. Porque el Señor no nos pide la mano, el pie, la nariz, el oído. No nos pide eso. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Alguien dijo que Dios pues no tiene límites en nuestra vida, si quiere nos mata. Si eso sí es cierto. Pero para los que no entienden la Biblia, Dios no mata a nadie.
Dios no nos va a quitar la vida a nosotros. Dios nunca nos ha querido tener ahí en la banquita y llegar a escuchar la predicación y gloria al Señor. Dios quiere que vayamos más allá todavía, que vayamos a adorar más allá de nuestros límites, que vayamos y veamos que la gloria de Dios y esas mayores cosas que Dios nos quiere dar a nosotros no las hemos alcanzado. ¿Cómo sabremos si nosotros tenemos dones de sanidad si no oramos por enfermos? ¿Cómo sabemos nosotros que tenemos el don de hacer milagros si nunca hemos orado por un paralítico para que se levante? ¿Cómo vamos a saber nosotros que nosotros podemos caminar sobre el agua si nunca hemos intentado? ¿Cómo iba a saber Pedro que iba a caminar sobre el agua si no lo hubiese pedido? Se bajó de la barca y empezó a caminar. ¿Cómo sabremos nosotros que la alianza de Dios y el favor de Dios está sobre nuestra vida si no sabemos cómo es la alianza de Dios y el favor de Dios sobre nosotros? Peleamos por todo y eso no lo quiere Dios. El trabajo, Dios nos ha puesto para hacer algo maravilloso y extraordinario. Y en la iglesia Dios nos llamó para algo y no precisamente para calentar la banca. Dios no quiere gente que le venga a calentar la banca. Alguien dijo, y si nosotros no vamos al templo, ¿cómo le vamos a adorar a Dios? Yo quiero decirle que Dios no necesita nuestra adoración. Y no venimos aquí porque Dios nos necesite. Porque Dios tiene ahí en el cielo quien le canta, quien le adora día y noche. Y se postran delante de Dios. Dios no necesita nuestra alabanza. Nosotros necesitamos la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Y esa parte la gente va a seguir metida en que Dios me necesita. Y si no estoy en la iglesia, y como dijo aquel hombre, si en el Señor, ¿quién te alabará? ¿Y cuándo Dios nos ha necesitado? Es que Dios sigue siendo Dios en nosotros, pero allá en el cielo tiene que le adorar mejor a veces que nosotros. Y esa parte, mientras no lo entendamos los creyentes, seguiremos peleando en contra de Dios, seguiremos reclamándole a Dios cosas que ni nos competen a nosotros. Así que, hermanos, tener la alianza de Dios, no crean que es estar ahí y gritarle a Dios, no. Tener la alianza de Dios es disfrutar lo que Dios nos ha dado y lo que nos sigue dando y va a seguir añadiendo. Tener el favor de Dios es estar viendo, esto yo no lo podía hacer y hoy que está Dios en mi vida, lo hago. Ahí es donde Dios está favoreciendo su vida. En el trabajo hay cosas que se van que no nos van a querer la gente quizás permitir que nosotros trascendamos, pero cuando esté el favor de Dios vamos a trascender. Es tan simple cuando analizamos nuestra vida y decimos, bueno, si yo tenía esto, pero Dios me está dando tantas cosas, tanto en el trabajo, en la vida espiritual, en la iglesia, he crecido, he avanzado y sé que este año será un año de bendición para mi vida y voy a trascender. Si antes predicaba y solamente hablaba en lengua, ahora voy a predicar y vamos a orar por enfermos y los enfermos van a sanar. Pero eso va a querer hacer el Señor cuando esta mente empiece a mejorar esos pensamientos. Empiece a decirle, Señor, es cierto que yo antes predicaba y creía que me voy a matar haciendo un sermón, y eso es muy importante, hacer un sermón, pero si no tengo el favor de Dios en medio de la predicación, en lo que yo voy a decir, en lo que Dios me va a dirigir, pues es muy distinto. Entonces, hermanos, subirse a predicar y subirse a dirigir no es lo que nosotros queremos, no es predicar, es lo que Dios está demandando que hablemos. A veces Dios nos habla a nosotros y nos manda a predicar algo y nosotros decimos, es que es muy fuerte, muy difícil predicar eso. ¿Cómo le hago? No sé, Dios te dio un tema, Dios te dijo hazlo y tú cambias el tema, tú vas por lo que tú quieres, nunca vas a avanzar, porque entonces estamos haciendo lo que nosotros queremos y no lo que Dios nos está mandando a hacer. En el camino de Dios, Dios nos ha hablado tantas veces, y cuando yo le preguntaba a Dios anoche y decía, bueno, mañana yo no voy a predicar, mañana sábado va a predicar el hermano Sabino, pero ¿cómo puedo hacer la parte que si el hermano no viene a predicar, Señor, ¿qué le digo a tu iglesia? Y entonces el Espíritu de Dios hablaba a mi vida y me decía que en la iglesia
estamos adorando, pero no tenemos el favor al 100% de Dios, que no tenemos ese pacto para con Dios, porque muchas veces nosotros cambiamos el estar en su casa y era parecía que veía una película viendo a esta iglesia que ha cambiado a Dios por muchas cosas y compromisos. Yo decía, Dios mío, a mí me mandaron a esta iglesia y yo ya me quiero ir. Y entonces el Espíritu de Dios decía, pero tú no has terminado la obra que yo te mandé a hacer en este lugar. Y yo entonces, yo volví a preguntar al Señor, pero ¿cómo hago para que la iglesia entienda que el camino tuyo no es una frustración? ¿Cómo lo hago para que podamos obtener el favor